¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. La clase que vamos a presentar hoy es sobre construcción, sobre cimentaciones superficiales y en realidad pareciera ser un tema que no le toca al arquitecto, pero es de los más importantes para empezar a saber todo lo que se necesita para hacer un proyecto real arquitectónico, ¿no? Entonces, vamos a darle una revisada en general para que de manera muy general veamos sobre todo lo que tiene que ver con cimentaciones en esta ciudad, que es una ciudad conflictiva, problemática y que tiene unas condicionantes de terreno fuertes, ¿no? Entonces, empecemos con nuestra presentación para ir platicando sobre cimentaciones superficiales. Bueno, antes de empezar con este tema, me gustaría empezar hablando sobre los tipos de sistema estructural que existen. ¿Por qué? Porque bueno, empecemos con esta primera parte. Las cimentaciones superficiales se llaman, como su nombre lo indica, no quiere decir que estén encima de la tierra, sino que su excavación, para que pueda funcionar, es una excavación pequeña que no va a exceder los 3 metros de profundidad. Y esta depende, bueno, que aquí es el punto más importante de las cimentaciones. Las cimentaciones se tienen que decidir según el peso y los niveles, evidentemente, que va a tener un objeto arquitectónico, ¿no? Y para esto se van a empezar a combinar. Bueno, se combinan tres cosas importantes. Primero, el peso que tiene la estructura, ¿no? El peso que tiene la propia estructura, la resistencia que tiene el terreno donde se va a construir, y por último y muy importante es el sistema estructural que se va a elegir para hacer el objeto arquitectónico. Como todos sabemos, tenemos dos sistemas estructurales básicos. Hasta el momento no existe ningún otro, o sea, solo hay esos dos. Todavía bueno, más bien no se ha descubierto en toda la historia de la humanidad otro tipo de cimentación, otro tipo de sistema estructural. Básicamente un sistema estructural, hay que decirlo, un sistema estructural es un conjunto de herramientas que trabajan coordinadamente para poder generar estabilidad en una estructura, ¿no? Entonces, tenemos el primero, que es el que están viendo en su pantalla, que es el de muros de carga. ¿Qué significa esto? Que el peso que imprime la propia losa va a irse hacia los muros y los muros completitos van a bajar el peso de esta losa y de la gente que vive ahí, de todo lo que existe, los muebles y demás, y va a bajar el peso directamente hacia la cimentación, que a su vez va a bajarlo hacia el suelo para que la energía se disipe y no se quede en la estructura y colapse. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de estos muros de carga, por ejemplo, un muro de tabique con dalas y cadenas de cerramiento. Aquí vemos otro, igual muro de tabique con otro sistema prefabricado de losa, que es lo que hace un sistema estructural de muro de carga. Según el sistema estructural que elijamos, tiene que ver también con nuestra cimentación. Y el segundo elemento o sistema estructural, que es el que todos lo conocemos como marcos rígidos, ¿no? Que los marcos rígidos son básicamente una portería, un arco, un marco que se va juntando uno contra otro y que son aquí el peso de la losa y de los objetos que existen, los llevan las traves directamente hacia las columnas bajan sus pesos y los disipan en el suelo, ¿no? Entonces lo bajan a la cimentación, perdón, y lo disipan en el suelo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque evidentemente el peso que va a descargar aquí cada columna no es el mismo que va a descargar el peso de un muro de carga. Entonces no podemos hacer una elección de cimentación igual para dos tipos de sistema estructural de diferente magnitud o diferentes, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, entonces vamos a conocer los elementos de cimentación superficial más sencillos. Bueno, antes que nada, me gustaría decirles que las cimentaciones superficiales se llaman superficiales porque tienen menos de 3 metros de profundidad la excavación, pero aparte porque el edificio, el objeto arquitectónico que va a soportar, no puede exceder más de 4 niveles, ¿no? Tiene que ser una estructura pequeña
porque evidentemente la excavación va a ser menor que cuando tenemos un edificio mayor o más grande, ¿va? Entonces esta es la idea. Bueno, tenemos aquí bueno, para un resumencito, sistema de muros de carga, al centro, sistema de traves y columnas, ¿no? Marcos rígidos. Y por último sí tenemos un tercero, pero ese tercero está basado en los otros dos, es decir, no es algo nuevo, sino está basado en los dos, que es un sistema combinado, que le llamamos combinado o mixto entre traves y columnas y muros de carga. Se ocupa cuando tenemos claros muy grandes dentro de la estructura del objeto arquitectónico, que el muro de carga le costaría mucho trabajo cargar para tanta área. Entonces colocamos traves y columnas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto. Ahora, déjenme decirles que todos los elementos que vamos a trabajar en esta clase de cimentaciones superficiales son sistemas de concreto armado. ¿Por qué de concreto armado? Porque en realidad existen muchos tipos de cimentación de mamposteo, de piedra sobre piedra, pero la verdad es que son pocos usados, ¿no? Y en realidad no hay no, en la ciudad se ocupan muy poquito. Entonces no tiene caso que los veamos, ¿no? Con que veamos concreto armado es más que suficiente, ¿no? Bueno, antes de continuar me gustaría hablarles rápido del concreto armado para que ustedes puedan ver algunos comparativos de cómo se ocupa y cómo se hace. Bueno, estamos viendo una tablita de Excel. Vamos a ver primero los usos y el F'C. ¿Qué es el F'C? Es un factor de resistencia del concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que según el factor de resistencia va a ser lo que va a cargar o soportar un concreto, ¿no? Bueno, vamos primero a los concretos y cómo se hacen. Si quieren los vemos y lo platicamos. Por ejemplo, ¿cómo se arma un concreto armado? Bueno, un concreto armado está hecho de cemento, arena, grava, agua y acero. Para que sea un concreto armado debe tener acero en su construcción. Y se mide por un factor de resistencia que es el F'C, el que estábamos hablando ahorita. Este es un concreto armado. ¿Para qué se ocupa un concreto armado? Pues evidentemente para losas de concreto, para para elementos estructurales, traves, columnas, todo esto, ¿no? Incluso algunos elementos que no son estructurales, como castillos, dalas, ocupan también el concreto armado. El otro elemento es el concreto, que el concreto aquí, como ven, los que están en grisecito son los que lo integran. Va a tener cemento, arena, grava y agua, y va a ser solamente concreto. Cuando no se le añade acero, se considera un concreto. Y sirve para distintas cosas, algunos pisos prefabricados, ¿no? Que no llevan acero y que no necesitan acero por cuestiones de temperatura. Su medida también va a ser de un factor de resistencia, F'C. Tenemos otro elemento que cuando juntamos cemento, arena y agua nos da como resultado un mortero. El mortero se mide en proporciones, como lo podemos ver aquí, su medida es la proporción y la proporción se mide de acuerdo a qué tan grueso, qué tan aguado o qué tan denso queramos el tipo de mortero. Por ejemplo, si yo le doy un mortero 1:3, estoy diciendo que voy a tener una proporción o una parte de cemento por 3 de arena. Y evidentemente este va a ser un mortero que va a ser suficientemente denso para que yo, por ejemplo, pegue un muro de tabique rojo recocido. Pero si lo quiero para un aplanado de una pared, pues puedo poner una proporción 1:4, donde voy a tener una parte de cemento y 4 partes de arena. Esto va a hacer que la argamasa o el mortero sea un poco más delgado y cuando yo empiece a aplanar, pues me sea más fácil aplanar. Para aplanado se podría poner hasta 1:5, ¿no? 1:5 es una buena medida y todavía queda perfecto para poder hacer un aplanado. Evidentemente, los morteros no tienen elementos de carga ni de estructura, solamente son o para pegar o para aplanar. Y tenemos este último, que es solamente a base de cemento y agua. Vulgarmente le decimos una lechada. La medida no aplica porque aquí la lechada es un simple líquido donde yo vacío agua, un poco de cemento, y cuando se llena de color del cemento se utiliza, perdón, para
poner sobre todo en los entortados, en las azoteas, para que toda esa agüita con cemento pueda entrar en las pequeñas grietas que pudiera quedar en la losa y el entortado garantice que no se filtre el agua. También la lechada a veces sirve para pintar. Cuando grafitean un elemento de concreto armado, hacemos la lechada y la servimos y la pintamos con una brocha para que pinte color concreto alguna pared manchada, sucia o demás. Estos son los elementos que se pueden hacer con la base principal o primigenia de los elementos que componen los agregados del cemento. En este caso el cemento se le llama un agente cementante, un pegamento. La arena y la grava son elementos aglutinantes, es decir, hacen que la preparación del cemento se abulte, se haga mayor, y el agua lo que le da es esta posibilidad de que el cemento pueda hacer digamos, su cometido y pegue adecuadamente. ¿Va? Por eso es que les quería dar este pequeño cuadrito antes. Y ahora sí, hablando de un concreto, nos vamos a un F'C, y los F'C, como les digo, es un factor de resistencia. Cuando yo indico que necesito un factor de resistencia de 100, estoy hablando de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que en un cuadrito de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro de concreto, un concreto con resistencia 100 va a resistir 100 kilos ese cuadrito de 1 por 1 por 1 de peso, ¿no? Este concreto de F'C 100 se usa sobre todo para lo que llamamos concretos simples. En el caló vulgar de la construcción le decimos concreto pobre, pero en realidad no es correcto decirle concreto pobre, es un concreto simple F'C que va a tener una capacidad de carga muy menor y solamente lo ocupamos para algunos firmes, ¿no? Sencillos, o para plantillas que ahorita veremos en las cimentaciones. Si tenemos un F'C 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, va a adquirir evidentemente más resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la proporción de cemento va a ser mayor que la del anterior del 100, y esos cuadritos, inclusive si ustedes voltean un saco de cemento, el cemento que ustedes quieran, detrás trae las proporciones para cómo hacer la mezcla de los F'C de las diferentes resistencias. En este caso el de 150 va a servir para un firme, para una capa de compresión, para una losa pequeña, para unos entrepaños, para a lo mejor colar una cocina de concreto armado. Es decir, tiene cierta fuerza, es decir, 150 kilos por centímetro cuadrado, pero también no es tan resistente. Luego, si especificamos un F'C 200, estamos hablando de que pudiéramos colar losas con esa resistencia, ¿no? Y el reglamento de construcciones aplicable para nuestra ciudad, la Ciudad de México, nos pide un factor de resistencia F'C de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado para todos los elementos estructurales, es decir, losa, traves, columnas, ¿no? Para todo eso, las losas casetonadas, las contratraves, las cimentaciones, todo va a ir con un F'C de 250 kilogramos, eso es para elementos estructurales. Y subiendo después de F'C 300, se utilizan para elementos de carga mayor, es decir, superestructuras, puentes peatonales, es decir, elementos prefabricados para que sostengan el segundo piso del periférico. Bueno, esos están especificados con un F'C mayor. Dicho lo anterior, compañeros, pasemos otra vez ahora a los elementos que veníamos platicando de las cimentaciones superficiales. Empecemos con las primeras, que son las tradicionales, que son las zapatas. En este caso, en la imagen que ustedes están viendo, estamos hablando de una zapata corrida. ¿Qué es una zapata corrida? Pues es un elemento de cimentación típico, tradicional, le llaman algunos, porque es de los primeros elementos que se empezó a usar en la cimentación de objetos arquitectónicos. Como lo podemos ver, se llaman zapatas corridas porque, si ustedes ven, la parte de abajo está junta y la parte de arriba también está unida en todo su perímetro. El tipo de zapatas corridas solamente puede funcionar en un sistema de muro, en un sistema estructural de muros de carga. Esto va a ser muy importante, compañeros, que lo recuerden,
porque este sistema de muros de carga va a descansar y va a bajar todo su peso justamente a estos elementos de aquí para que puedan bajar completo el peso. Si nosotros le aplicamos a una zapata corrida elementos puntuales de columnas y traves, vamos a generar una descompensación en la cimentación. Entonces, zapatas corridas, repito, va a ser para elementos con un sistema estructural de muros de carga. Aquí está, les presento la zapata. Esta es una zapata corrida, vista en isométrico y vista en un alzado. Y así es, tiene dos partes o dos funciones o dos partes diferentes, que es la parte de abajo, que se llama la parte de la zapata, se llama zapata o base, le llaman en algunos lugares, pero zapata es un nombre correcto, y la parte de arriba que se llama una contratrave. Es decir, este sistema actúa como una especie de zapato o T invertida, que lo que va a hacer es que cuando baje la fuerza se va a recargar aquí, se va a después disipar hacia la T, que tiene una superficie mayor de arrastre o de contacto con el suelo, y esta a su vez bajará al piso, ¿no? Les cuento cómo funciona en las partes. Aquí podemos ver el acero. En este caso, este acero que se ve aquí, como lo marca el mouse, le llamamos acero longitudinal porque corre a toda la longitud de la zapata, y en el caso de estos bastoncitos le llamamos acero transversal porque corre solamente en este segmento o en la parte ancha del espacio. Y este es el armado común de una contratrave, que va a tener armado de acero, de varillas de acero con estribos, como si hiciéramos una típica cadena o una típica trave. La zapata que estamos viendo ahorita es una zapata central. ¿Por qué le llamamos zapata central? Porque vamos a encontrar que tiene los piecitos o las patitas de la T hacia los dos lados, es decir, a los lados no hay nada que lo interrumpa para poder descargar toda la fuerza. Sin embargo, existen construcciones que se encuentran en una colindancia y que tienen esta característica de que yo no puedo abrir una zapata central para que quede junto al muro, y entonces lo que voy a hacer es este tipo de zapata, que es una zapata que le llamamos zapata de colindancia. Dicha zapata de colindancia tiene los mismos elementos que la zapata central, es decir, tiene un piecito que le llamamos zapata o base, y tiene su contratrave del mismo tamaño, es decir, hace exactamente el mismo proceso de carga, es decir, baja la carga que viene de los muros, la reparte a su zapata y luego la disipa al suelo, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos sirve. Se pueden mezclar las dos, evidentemente, como lo podemos ver aquí, donde aquí tenemos una zapata en todo este lado. Si ustedes ven, en todo este extremo tenemos una zapata de colindancia porque solamente tiene un piecito, y hacia el centro de la zapata y hacia estas afueras vemos que tiene una zapata central porque nos lo permite el lugar. Es decir, cuanto más nos lo permita, es mejor hacer zapatas centrales porque hay una superficie de contacto mayor con el suelo. Ahora, les cuento rápido cómo se construye. Bueno, vamos a ver algo rápido. En el pasado, hace unos 20 años, las zapatas corridas se hacían con esto que se llamaba escarpio, que es una pendiente, ¿no? Una rampa que tenían hacia los lados. Así las conocemos tradicionalmente. Bueno, pues resulta que estuvimos equivocados todo el tiempo. Creíamos que este elemento de rampita iba a ayudarnos a nosotros a que pudiéramos abatir mejor los deslizamientos de tierra dentro de las zapatas. La realidad es que hoy sabemos pues que realmente, si lo piensan, pues es una resbaladilla para la tierra, ¿no? Es decir, la tierra que esté aquí pues evidentemente caerá aquí. Entonces, por eso, a partir de hace más o menos 20 años, se prohibió esta zapata y se hizo una zapata con los escarpios totalmente rectos para que sea una T invertida, y en realidad cuando se moje esta tierra, pues la tierra se siga manteniendo aquí y no como aquí que tenía su resbaladilla, ¿no? Y que se deslizaba, y luego había hundimientos diferenciales debido a este escarpio. Aunque desconozco por qué, pero muchos profesores siguen enseñando las zapatas corridas con estos elementos, pero ahora ya no se deben usar, ¿no? Bueno, les cuento rápido los detalles
para una zapata corrida. Lo primero que tengo que hacer es escarbar 20 centímetros de tierra a más abajo, bueno, 25 centímetros de tierra más abajo de donde va a quedar mi zapata. Una vez que tengo esa zanja, como lo veíamos aquí, las zanjas siempre van a ser en este sentido, con muros a 45 grados, para que no haya deslaves ni desgajes de este elemento y la tierra se pueda sostener. Una vez que tengo ya mi excavación con los 25 centímetros más abajo de donde se cimenta normalmente, voy a poner una capa de 20 centímetros de tepetate, que el tepetate es un polvo naranja rojizo cafezoso, que es un excelente, ¿cómo lo podré explicar? Hace una excelente compactación en el suelo para que las zapatas queden como deben de quedar, perfectamente alineadas y no haya hundimientos en la tierra natural. Entonces se ponen 20 centímetros de tepetate que se compacta, se echa a la tierra, se compra, se trae en un camión, se vacía en la zanja y se va apisonando. Una vez que ya tengo apisonado completamente el terreno, lo que voy a hacer es que voy a colocar una plantilla, que es esta que ven aquí, de 5 centímetros de espesor, que va a ser de concreto simple. Si ustedes recuerdan lo que vimos en el Excel, recordarán que el concreto simple es una resistencia F'C igual a 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que va a ser como una capa adicional al tepetate para que la zapata descanse ahí de manera correcta, nivelada y no tenga hundimientos. Entonces, fíjense, estamos haciendo una especie de 3 filtros antes de llegar a la tierra natural, que es la zapata por sí sola, la plantilla de concreto y los 20 centímetros de tepetate para que se asiente de manera adecuada. Ya por último les cuento rápido, la zapata por reglamento de construcción mínimamente puede tener 60 centímetros de ancho. Normalmente su base o corona, que es esta parte de aquí, la corona debe tener mínimo 20 centímetros, es decir, debe ser más ancha que el tabique propio. Este detalle está mal hecho. Y por último, como reglamento, mínimamente esta parte de la contratrave debe de medir alrededor de 40 centímetros. Son 40 centímetros de altura, de espesor, y luego 20 centímetros en la base de la zapata. Eso va a hacer que tengamos mínimamente una excavación de 60 centímetros, 40 centímetros más 20 de la zapata, más 5 centímetros del firme de concreto pobre, más 20 centímetros de una capa de tepetate apisonado. Estamos hablando de 85 centímetros de excavación mínimamente, entonces sería una cimentación superficial. Bueno, espero no haya habido dudas de esto. En realidad la zapata es un elemento sencillo que en próximos videos veremos cómo se hace un plano de zapatas corridas y cómo se calcula. Bueno, vamos con el otro elemento que es la losa de cimentación. Solamente vamos a atacar estos dos, que son los elementos que ahorita son más usuales en este planeta, ¿no? Son los que más se usan. Y bueno, la losa de cimentación, como su nombre lo dice, pues es una losa construida en el suelo que se pone justamente para que sea la parte de cimentación. A diferencia de la zapata corrida, compañeros, la losa sí puede tener un sistema de muros de carga, de marcos rígidos, perdón. Puede tener un sistema cargado sobre un sistema de marcos de muros de carga o sobre un sistema de marcos rígidos. ¿De qué se compone una losa de cimentación? Aquí estamos viendo cómo se está haciendo el colado de una primera losa de cimentación. En estos espacios que se ven aquí donde se ve un hoyito, en estos son las contratraves que ahorita las vamos a ver, y como ven se cuela, se colocan las fronteras del concreto para que se pueda colar la losa de cimentación, y la losa de cimentación en realidad requeriría una excavación mucho menor que la zapata corrida. Aquí vamos a ver un detalle para que les explique. Como ustedes lo pueden ver, la losa de cimentación es un elemento, aquí está la losa, que está delimitado por estos elementos de aquí que se llaman contratraves, que son donde descargan los muros de carga o en su defecto las columnas donde van a descansar.
se acostumbra a hacerle este escarpio invertido porque aquí, a diferencia de la zapata, pues es invertido, los 45 grados son hacia abajo y entonces no puede haber un movimiento diferencial de tierras porque evidentemente pues está hacia abajo, ¿no? Es decir, aquí tenemos la losa de cimentación, aquí tenemos la losa de cimentación, aquí, este es el ancho de la losa de cimentación, se pone el escarpio y se cuela la contratrave, que la contratrave es igualita que la zapata, que la de la zapata, incluso es igualita a la trave estructural que todos conocemos, que contiene un armado de varilla con unos estribos para darle rigidez, ¿ok? Bueno, el detalle constructivo se hace exactamente lo mismo que lo que se hacía en la zapata, es decir, se escarban 20 centímetros, a esos 20 centímetros se le apisona con tepetate, con 20 centímetros de tierra de tepetate compactada, se pone la plantilla de concreto simple o pobre de F'C 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado y por último se le va a adicionar una especie de impermeabilizante. Aquí podemos ver un armado, ¿no? Un dato interesante es todas las losas de cimentación siempre van a contar con una doble parrilla de armado de acero. De aquí se ve la contratrave, este es la plantilla de concreto simple y tiene un elemento curioso en la parte de arriba, como vemos aquí, miren en este esquema, se ve la contratrave y sobre la contratrave, sobre donde descargas el muro de carga, y tiene una particularidad interesante. Como la losa está recargada prácticamente encima de la tierra, corremos el riesgo de que el agua es un elemento muy rudo que siempre termina colándose por todos lados, puede ser que si no le ponemos ningún elemento aislante, suba la humedad y empiece a fisurar y a romper nuestra losa de cimentación. Para eso se le añade este elemento, compañeros, que es un elemento muy sencillo, que es prácticamente una bolsa de plástico industrial, es un tipo de hule que se coloca antes arriba de la plantilla para que cuando yo cuele mi losa de cimentación, la losa de cimentación quede protegida por esta bolsa y esta bolsa queda encapsulada y es lo que se le llama una cimbra muerta, es decir, nunca más volveremos a ver esa bolsita de plástico, quedará ahí enterrada entre el firme de concreto y la losa de cimentación. Entonces se coloca esta malla, bueno, esta malla de hule industrial y posteriormente se cuela la losa de cimentación, que si ustedes pueden ver aquí, se está colando, este señor tiene el vibrador de concreto, por acá están colando y aquí debajo se alcanza a ver el hule que está cubriendo y protegiendo los tableros de la losa de cimentación. Entonces, es un elemento muy interesante, es un elemento que en realidad hoy en día es el más usual para todo lo que tiene que ver con construcción, sobre todo de casas, de edificios de departamentos, de 4 niveles, menos de 4 niveles, se utiliza mucho la losa de cimentación. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene un terreno tan inestable que al poner una losa de cimentación es mucho mejor colocarla que unas zapatas para que cuando haya un problema de sismo y de hundimientos, el edificio se hunda de manera pareja y no se hunda para un lado o para otro. Esto va a garantizar la estabilidad del objeto arquitectónico y también va a garantizar la solidez del mismo. Entonces es un elemento muy interesante. Se agrega evidentemente todo el colado de concreto con un factor de resistencia, un F'C de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok, perdón, ya abordamos los dos sistemas más usuales de cimentación superficial. Vamos con el último, que es un tipo de sistema de cimentación superficial que se llama zapatas aisladas. Como lo podemos ver aquí está, en realidad no son aisladas, se llaman aisladas porque el elemento es individual, el que se cuela, ¿no? Solamente contiene una columna y como lo pueden intuir a partir de esto, es un elemento que no sirve para cimentar sistemas estructurales de muros de carga. Solamente nos va a servir para estructurar o para cimentar sistemas estructurales a base de marcos rígidos. ¿Por qué? Porque el tipo de zapata
de zapata aislada va a contener la carga de la trave que viene aquí y va a disipar su energía. ¿Por qué le ponemos estos elementos? Bueno, les cuento estos elementos. Estos elementos se llaman traves de liga. Las traves de liga, como su nombre lo dice, es una trave que va a ligar un elemento con otro. ¿Por qué? Porque al vivir en una ciudad o en un país totalmente sísmico, tener zapatas aisladas sin traves de liga puede ocasionar que cuando venga un sismo venga un movimiento diferencial, porque estarán cimentadas sobre cosas distintas, sobre suelos distintos, y puede ser que la estructura se rompa. Cuando yo le coloco una trave de liga como esta que estamos viendo aquí, lo que voy a garantizar es que todas los elementos se muevan parejitos y entonces eso me permita de alguna manera tener cierta estabilidad en estos elementos de cimentación. Son elementos de cimentación de concreto armado, en realidad no los vamos a abordar en esta ocasión porque como les digo son elementos que son poco usuales y sobre todo una cosa bien interesante que me gustaría platicarles a ustedes y esto es que los arquitectos, que somos solamente arquitectos, eh, podemos hacer un proyecto estructural solamente hasta menos de 60 metros cuadrados. Después de una edificación de 60 metros cuadrados, nosotros no podemos, bueno, sí podemos en teoría, pero no debemos hacer el cálculo de la cimentación. Eso lo debe hacer un estructurista especializado en esto. Es por eso que les doy esta mini clase solamente de cimentaciones superficiales en las que podemos intervenir. Claro que en videos posteriores vamos a ver cimentaciones completas, cimentaciones profundas y pilotes, pero por el momento me parecía interesante ver estos dos. Ahora, en el siguiente video y en las siguientes clases lo que veremos es cómo se hace, cómo se calcula un elemento de losa de cimentación y un elemento de zapatas corridas, ¿vale? Entonces, aquí acabamos la clase, espero les haya parecido interesante y sobre todo les haya parecido funcional y le hayan entendido a todo. Cualquier duda ya saben, me pueden escribir, ya conocen los medios y entonces la idea es que espero hayan entendido todo, ¿no? Bueno, nos vemos, espero estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Bye.